no le voy a añadir otro adjetivo, cada cual le da el valor correspondiente. ¿Cómo estás, Torcuato? ¿Estás listo para iniciar? Sí, sí, perfecto. Lali, estábamos dando unos 5 minutos, hemos pedido permiso, esperándote no solamente a ti, pues que sabíamos que estabas dispuesta a acompañarnos hoy, sino dando tiempo también para que otras personas que a lo mejor por alguna razón tienen algún retardo, pues, pero creo que ya vamos a ir comenzando y con la esperanza, pues, de que algunos se orando. Sí. Ya estamos grabando. Yo creo que por respeto a nuestros participantes vamos a empezar. Muy bien. Entonces, buenas noches a Excelente, todos. gracias, Tania. Es la última reunión en la que vamos a estar conversando con Torcuato Manso, un coach compañero de ICF Venezuela, quien nos acompaña, cuando digo compañero es que nos acompaña en la junta directiva y quien nos apoya en este espacio de estas lecturas, dando inicio a este proyecto que para mí es bien valioso, de ponernos en contacto con distintas, parece que Torcuato se cayó, pero bueno, sigo dando el previo. Torcuato se ofreció a iniciar este proyecto de conversar sobre un libro, y como les decíamos la vez pasada, esperamos que alguno de ustedes tome la iniciativa que hemos propuesto aquí, de conversar sobre un libro, traer alguna lectura que nos haga reflexionar, que nos permita unirnos en validar nuestros pensamientos, validar lo que a cada uno de nosotros nos trae alguna obra, sea cual sea, tenga que ver con el coaching o no. Yo creo que tiene que ver mucho con el alma humana. Por lo menos este libro lo ha sido. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. La vez pasada tuvimos que suspender porque Torcuato tuvo como un corte de luz en la zona donde él estaba, desde donde él estaba transmitiendo. Y entonces hoy vamos a hacer un cierre de ese día y un cierre del ciclo. Lo que estaba previsto para 3 martes lo cerramos hoy, y como les mencionaba al principio, esperamos que alguno de ustedes se proponga para continuar con algún otro libro. En este espacio de los martes, cada 15 días, abierto para ustedes, para que nos acompañen y nos ofrezcan su mirada. Bueno, Torcuato, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, y aquí los dejo con Torcuato Manso. Gracias, Lai. Voy a hacer un cambio rápidamente de la conexión a internet. Y Torcuato nos está indicando que va a hacer un cambio en la conexión a internet. En un minuto debería estar de vuelta. Gracias, Tania. A ver, ¿me escucha? Ok, sí. Fuerte y claro. Ok, Sí, te escuchamos excelente. perfecto. Excelente, ya cambié, porque bueno, cuando estaba anunciando que me iba a cambiar se cayó por tercera vez. Entonces, bueno, aquí pensando en Frankl y en todo lo que él vivió para manejar un poco esta frustración que produce las limitaciones que estamos viviendo. Bien, pero bueno, quiero, antes de comenzar,
enfatizar un poquito lo que dijo Lali, esa invitación que nos está haciendo a continuar con estas noches de reflexión de algún libro. Y simplemente les comento que para mí el libro es cualquier libro, digamos, que tenga un contenido, un mensaje importante, no solamente de coaching, sino de reflexión de vida, que haya sido un libro que les haya producido algún tipo de pasión cuando lo leyeron, o de esos libros que probablemente son los que llamamos libros de cabecera, pues que los tenemos por allí y los ojeamos de vez en cuando. Así es que bueno, reitero esa invitación y los animo a que alguien se postule para el próximo. Bien, supe pues por la conversación que tuve con Lali después del incidente de que se fue la luz por acá en la zona, que habían tenido un par de casos muy interesantes sobre los que habían estado conversando del tema que habíamos expuesto sobre la pregunta. Tal y como lo dijo Lali, pues la idea es hacer un cierre de esa primera parte, que cuando hablo de primera parte, estamos hablando de la primera parte del libro que iba desde si mal no recuerdo, la página 9 hasta la 44, para entrar hoy entonces en la segunda parte, que es justamente de la 44 a la 77. 44 no, perdón, la 46. Hasta la 46 y desde la 46 a la 77. Entonces, bueno, si alguien se quedó todavía con una inquietud en ese momento que tuvimos ese corte sobre la pregunta que había quedado, que la podemos compartir, si me permiten voy a compartir pantalla para poner esa pregunta que era la que nos llevó a las reflexiones que se estaban dando en ese momento del corte de la electricidad. A ver, esta es de la tercera sesión de la segunda. Bueno, habían básicamente dos preguntas allí. Una era cuál ha sido tu experiencia con algún quiebre de coaching en el cual había una situación extrema, y creo que esa fue justamente la pregunta que motivó varias intervenciones. Y la otra, pues una pregunta más general de lo que ha sido la lectura del libro, pues qué reflexiones nuevas ha generado en ustedes. Entonces, bueno, si alguien todavía se quedó con algún compartir pendiente sobre todo la primera de estas dos preguntas, ¿verdad? Como para cerrar esta sección y entrar entonces en la sección siguiente, que es a partir de la página 46 y que abarca en la parte final los conceptos de la logoterapia. Sí, pueden pedir la palabra si alguien la quiere pedir a través del chat. Y si no, pues bueno, cerramos con esas intervenciones que hubo, que fueron muy buenas. Yo de verdad lamenté mucho perderme esa parte final, pero Lali me lo contó, además de que está grabado. No he tenido la oportunidad de verlo, pero sé que está grabado y lo voy a escuchar. Torcuato, si me permites, sé que la gente suele en estos espacios ser, como quien dice, tímida hablando. Sí.
Y a mí se me viene a la mente que en estas preguntas que tú haces, que dices cuál ha sido tu experiencia con algún quiebre de coaching en el cual había una situación extrema. Háblanos, por favor, de alguna situación extrema que tú hayas vivido, porque de esa manera empezamos a calentar motores. Si es que Perfecto. la has vivido, alguna situación extrema, y cómo ha sido tu experiencia. Tú eres quien ha releído este libro varias veces, y si se te ocurrió esta pregunta, ¿cómo la ves tú? ¿Qué es lo que esperas de esta pregunta? Sí. ¿Qué te Fíjate, yo personalmente no he tenido situaciones extremas. La vez pasada puse como ejemplo y creo que eso abrió el debate o abrió las intervenciones de quienes habían participado en coaching humanitario a raíz de todas las situaciones que se han vivido en el país, en las cuales pues, ha habido casos de abuso de autoridad, de privación de libertad por motivos no justificados, en fin, y eso pues ha dejado en las personas un sentimiento de impotencia, de rabia, en fin, a eso básicamente me refería y en eso pensé cuando formulé la pregunta. A veces hay situaciones extremas que pueden estar relacionadas con violencia familiar, ¿cómo se llama? Violencia de género, que también pueden ser típicas y presentarse en una sesión de coaching. Entonces, a eso me refería y sé pues que las intervenciones que hubo, tal vez no todos los que están esta noche estaban en esa noche, anduvieron reflexionando sobre todo en particular con ese ejemplo que puse de las situaciones de coaching humanitario producto de las situaciones de las protestas que hubo en el país en el año 2014, en el 2017. Sí, el libro por demás tiene una actualidad tremenda en estos momentos, no solo de Venezuela, yo diría que en general del mundo, un mundo un poco convulsionado por diversas razones. Y, y a mi entender o desde la visión que yo tengo del libro tiene una gran pertinencia en lo que es el trabajo de coaching y lo vamos a comentar un poco luego cuando estemos hablando de los conceptos de la logoterapia. Quiero aprovechar de recordarles también que cuando hagan alguna intervención y se refieran a algún párrafo del libro, citen la página, porque posiblemente si la cita no es textual, algunos querremos mirar el libro, ojearlo y buscar la cita a la cual nos estemos refiriendo. Mientras piensan un poquito y se produce un poco la superación de la timidez, como decía Lali, y se presenta alguna intervención, y si no, pues vamos avanzando de todas formas. Voy a leer una frase que yo extraje y que me gustó mucho, que dice: vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso
aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Esto me llevó a formularme una pregunta que comparto con ustedes y que puede ser una posible pregunta de coaching. ¿Estás en un momento de tomar acciones o todo te indica que reflexiones sobre lo que está ocurriendo? Yo me pregunto cuáles son las acciones, cuáles son esas acciones que cada uno de nosotros pudiese estar tomando. Depende de aquello que aquello que para nosotros sea el momento del desafío. Si nosotros hablamos de la situación que está pasando Venezuela en este momento, hay desafíos de distintos niveles, evidentemente. El desafío del que tiene que mantener a una familia es distinto al desafío que enfrenta aquel que está pensando en generar un estilo de vida, un futuro, como suele pasar con los jóvenes. Cuando hablamos de la diáspora eh, no sé cómo, que está siendo el producto como de una escapada, de una huida, ese es un desafío distinto para los jóvenes. O sea, los desafíos pueden ser, bueno, infinitos, tantos como personas haya, y dentro de una misma persona pueden caber muchos desafíos, ¿no? Y que es coach como nosotros, enfrenta no solo el desafío de su propia vida, de su cotidianidad, sino también el desafío de cómo apoyar y cuál es esa acción según la cual puede darle valor al estar de servicio a otro. Y bueno, por allí viene mi reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos como coaches para enfrentar el desafío de estar al servicio de otro? Les dejo esa pregunta porque considero que cada uno de ustedes puede estar haciendo algo diferente. Y me gustaría saberlo, como de qué manera estamos nosotros en esta comunidad ICF presentándonos ante el país, ante la ciudadanía. Lali, si me permite compartirte mi desafío principal, pues yo creo que como lo decía Franco en esa frase que acabo de leer, cada desafío es distinto, cada persona es diferente, cada destino es distinto. En mi caso, el principal desafío es mantener mi propio equilibrio interno para poder estar disponible para ayudar a otros. Y es todo un reto mantener vamos a decir, ese equilibrio interno, esa serenidad, esa ecuanimidad que es necesaria para poder estar disponible y ayudar a los coaches. Sí, totalmente de acuerdo. Un poco para contestar la pregunta de Lali, yo considero sin duda que el primer desafío de todo coach para estar al servicio de otro debe comenzar explorando su ser interior y desafiando su propia impulsividad, sus propias emociones, también siendo ejemplo dentro de su entorno para que pueda inspirar a otros un mejor hacer, un mejor ser para poder tener una vida más armónica. Y creo que ese es también mi mayor desafío en este momento. Servir de luz e inspiración a otros. Pasando en primer lugar por mi propio equilibrio interior. Gracias, Yoli. Sí.
Así es. Y por aquí Jesús Grajirena nos dice, es el momento de actuar. Ajá. ¿A qué te refieres con eso, Jesús? Porque actuar es cualquier cosa. Actuar es quedarse callado, actuar es hablar, actuar es manifestarse rotundamente, violentamente. Estamos actuando constantemente. En ningún momento dejamos de actuar. El día que dejemos de actuar estamos muertos. Ahora, ¿de qué manera estamos actuando? Yo creo que Jesús probablemente respondió la pregunta que yo formulé cuando leí el párrafo, en la parte que decía de tomar acciones o de reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Bueno, Jesús dice, así es. Yo voy a leer una parte que a mí me parece interesante del libro. Y como te decía la vez pasada, yo sé que tú haces énfasis en que digamos la página, pero yo no sé si la edición que yo tengo, yo leo de un libro que yo tengo viejísimo, y no sé si es la misma página en el momento, en la edición que está digital. No te preocupes, Nelly. En mi libro es la página 121, 123, y tiene que ver con el capítulo de los Lali, conceptos básicos de logoterapia, y de lo que se trata es como de aclarar eso de denominar impulso moral o impulso religioso, interpretándolo funcionalmente, igual a cuando se afirma que el hombre se encuentra determinado por sus instintos básicos. Que eso, lo que dice Frankl ahí es que no cabe hablar del hombre como que su impulso moral o impulso religioso es algo funcional. Es algo que tiene que ver con sus reflexiones, como tú decías, con aquello que lo hace pensar, que lo hace ser diferente. Cuando hablamos del impulso moral, bueno, ¿de qué moral estamos hablando? ¿Dentro de qué moral estamos viviendo? Sí. Cuando me refería a citar la página, sobre todo cuando la cita no es textual. Cuando la cita es textual no es necesario, no importa porque estamos leyendo textualmente. Algunas veces nos referimos a un punto, pero sin la lectura de la cita, entonces los demás pudieran querer leer a qué nos estamos refiriendo. Cuando hagan la cita textual no es necesario el número de página. Tal vez la referencia puede ser el tema, el título al cual estamos haciendo referencia. Ajá. Yo le quiero preguntar a nuestros acompañantes de esta noche. ¿Todos leyeron el libro? ¿Hay alguno que no lo haya leído? Lo cual no tiene nada de malo, solamente como por saber si estamos compartiendo desde algo que a lo mejor le pasaron por encima, pero que no lo profundizaron, no tuvieron el tiempo de reflexionar al respecto. ¿Alguien no lo leyó o sí? Bueno, la vez pasada escuchamos de algunas de las intervenciones que no lo habían leído completo, que estaban en el proceso de lectura. Es importante la lectura completa, quienes no lo hayan concluido. Las reflexiones, por supuesto, que estamos haciendo hoy son mucho más ricas en la medida en la que todos hayan leído. De lo contrario, pues bueno, van a recibir a lo mejor una información o un compartir que no han profundizado, pues, y no va a tener el mismo impacto. Pero
la recomendación es leer el libro. No es un libro largo, es un libro relativamente sencillo de leer, porque a pesar de que tiene algunos términos muy técnicos, los que propiamente son de la logoterapia, Franco los aborda con sencillez. Aquí Arlet nos está diciendo, lo leí de principio a fin y me dejó muchas reflexiones. Gracias, Arlet. Arlet, ¿tú nos quieres compartir algo de eso que te dejó como reflexiones? Como para darle pie a no solamente a guiarnos por las preguntas, las cuales son valiosas, sino hacer de esto algo más rico, algo compartido. Bueno, yo podría decir que fueron varias o muchas, porque incluso por un problema que tengo de las cervicales tenía que ponerme calor y entonces aproveché y que el libro tenía audio y entonces ponía el audio y volví a repetir algunos capítulos. De las cosas, el destino como tal, que tú tienes un destino y luego pero ese destino tú lo puedes manejar como tú tienes una capacidad de elegir, tú puedes elegir cómo manejar ese destino. Para mí, por ejemplo, fue bien interesante que en el momento que estaba leyendo el libro fue el terremoto, el sismo, muy fuerte, y me paré bajo un dintel, aquí del edificio toda la gente salió, bajó, se fue para la calle. Yo me quedé allí porque me quedé pensando, mira, voy a tomar las precauciones que pueden ser estas, pero a lo mejor es que me toca quedarme aquí, pues. Si bajo en el ascensor me puedo quedar cerrada. O sea, empecé a hacer una serie de reflexiones, pero estaba manejada mucho por lo del destino, pues. Que me tocaba vivir ese y que no tenía por qué salir corriendo, pues. Y de las otras cosas, ya, es un plano muy personal, pero también el sufrimiento, que puedes pensar que has vivido todo el sufrimiento y saber que cuando crees que ha terminado, pues no ha terminado, siempre vas a sufrir por algo, pues tienes que saber cómo manejar ese sufrimiento sin que te cause resentimiento ni con la vida ni con los demás, pues. Y en la última organizacional, pero no soy coaching. Excelente. Por eso es que a muchas cosas del coaching yo no digo nada. No hay problema. El enfoque es amplio, Arlet, y gracias por tu intervención. Yo quiero montarme en ese tren que tú pusiste a andar y quiero compartir. Aquello en lo que él mismo cree. Entonces, permítanme, por favor, leerles este pedazo, ¿verdad? O sea, voy a resumir un poquito para no hacerlo tan largo. Él básicamente está entrando al campo y está preocupado porque perdió o tiene los manuscritos de su primer libro, que no es este que estamos leyendo, sino que es uno que ya citamos anteriormente. Esos manuscritos los tenía él escondidos en su chaqueta y resulta que, bueno, él no esperaba que la chaqueta se la quitan y se la cambian por la chaqueta de alguien que había ya muerto, o sea, que había pasado a las cámaras de gas. Entonces,
leo lo que dice: en vez de las muchas páginas de mi manuscrito, encontré en un bolsillo de la chaqueta que acababan de entregarme una sola página arrancada de un libro de oraciones en hebreo, que contenía la más importante oración judía, el Shema Israel. ¿Cómo interpretar esa coincidencia sino como el desafío para vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en el papel? Me pareció tremenda esta reflexión, me pareció uno de los retos más grandes que yo creo que, que me pone en este momento, pues, porque como decía Lali, este es un libro que todos de alguna manera, o la mayoría lo hemos leído ya, y estamos releyéndolo por segunda o tercera vez, y esto de vivir mis pensamientos, en vez de vivir mis pensamientos, vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en el papel. O sea, llevar a la práctica aquellas cosas en las que creo. Un poquito lo que decíamos hace un instante, el cómo como coaches o como facilitadores o como personas responsables de conducir a otros, tenemos esa, valga la redundancia, responsabilidad de mantenernos bien nosotros, y eso es sencillamente poner en práctica nuestras propias creencias, las cosas para las que hemos sido preparados. Entonces, bueno, quería compartir eso y ver si por ahí abrimos una conversación. Quiero hablar un poco dirigirme a Arlet, ¿verdad? Arlet, que dice que es invitada por Michelle López. Agradecemos a Michelle, lástima que no esté aquí, pero sí estuvo la vez pasada. Y por otro lado, esta es una invitación abierta a reflexionar desde una mirada de los coaches que estamos compartiendo aquí, pero no exclusiva ni de alguna manera, o sea, que pensemos que es que los coaches tenemos la mejor forma de reflexionar. No, para nada. Simplemente los coaches tenemos como una visión de que nuestro sentido de la vida, o al menos así lo veo yo, y discúlpeme si generalizo, está en servir al otro. Ahora, de allí mi pregunta, de qué forma servimos. ¿Estamos sirviendo a la comunidad de miembros ICF ofreciéndole este espacio de reflexión? O sea, es la primera intención que tuvimos. Cuando nos encontramos con una forma de la que plantea Franklin, en ese mismo espacio donde estaba leyendo Torcuato, que decía el sentido del sufrimiento, habla precisamente de lo siguiente. Uno de los axiomas básicos de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino buscarle un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto hasta a aceptar el sufrimiento, siempre que ese sufrimiento atesore un sentido. Y desde este punto, el sentido que le ofrecemos nosotros a los que son miembros de ICF y a los coaches o no coaches que nos acompañan es de qué manera podemos acompañarnos, y perdonen aquí que repito el acompañamiento con insistencia. Pues si hay un momento en que necesitamos apoyo, yo creo que en estos meses ha sido bien evidente, ¿no? A mí también ese párrafo que les acabo de leer me trae a la memoria una amiga, coach, quien ya falleció y sufrió en algún momento de cáncer. Y para mí era
impresionante porque en aquel momento que la conocí, estaba ella en pleno tratamiento de cáncer y me decía, he aprendido a amar mi cáncer. Cosa que para mí era incomprensible, totalmente. Todavía digo que es incomprensible. Yo no sé si yo tengo ese valor, esa fuerza, pero lo que me comentaba era que gracias a que tenía ese cáncer, había aprendido a reconocer lo valioso de su vida. Y el cáncer tenía que amarlo porque le había permitido como encontrarse conectada con otras personas de una manera distinta y consigo misma. Entonces, si eso no es el sentido del sufrimiento, en el cual tiene un sentido la vida, pues la verdad es que no sé qué otra. La admiré mucho por lo que hizo en su vida y por lo que en ese momento me dijo con naturalidad y que yo no supe comprender. De esto mismo que comentas, Lali, hay muchos casos de personas que han sido diagnosticadas de enfermedades terminales y pues los médicos se aventuran muchas veces a darles una esperanza de vida de meses o de, en algunos casos, años o en algunos casos, semanas. Y de verdad que las equivocaciones en algunos casos han sido tan grandes y es precisamente porque estas personas tienen todavía un porqué vivir, tienen una razón para mantenerse vivos, que no es porque intencionalmente estén haciendo algo para, vamos a decir, defenderse, sería la palabra correcta, de la enfermedad, sino porque simplemente todavía tienen un por qué vivir, algo que hacer importante que los hace mantenerse vivos hasta que se cumple ese objetivo. Y pues en ese momento, pues sencillamente ya a lo mejor se entregan y finalmente mueren. Hay casos, yo recuerdo un video de un joven con un cáncer en una pierna que se la tuvieron que amputar, llamado Terry Fox, que él decidió correr un maratón a lo largo de los Estados Unidos para recaudar fondos para los enfermos con cáncer. Y bueno, era impresionante verlo ni siquiera tenía una prótesis completa, sino una prótesis, cuando digo completa me refiero a que era evidente que tenía una prótesis, pues no había lo que tú visiblemente podrías ver como una pierna, sino como un pedazo de una sección ahí colocada, ¿verdad? Y con eso pues corrió su maratón y recaudó, no recuerdo ahorita la cifra, pero creo que fueron varios millones de dólares porque tenía un por qué vivir. Sobre esa misma reflexión, yo podría también, me viene a la memoria, cuando leí el libro también lo recordé y ahora otra vez yo tuve un amigo, compañero de trabajo, que le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Se me acercó, él estaba tratando de escribir, él era biólogo, estaba escribiendo un libro sobre biología y él me dijo, mira, me acaban de diagnosticar un cáncer prácticamente terminal, pero yo tengo, y era su sentido de la vida, yo tengo dos cosas que hacer antes de morirme. La primera es que no me puedo morir hasta que mi hija, que tiene 5 años, por lo menos vaya a la escuela, ya entre a la primaria, que sea más grandecita, que pueda acompañar a su mamá. Y la segunda, terminar mi libro. Hasta que eso no pase, yo no me voy a morir. Y así fue. Pasaron los años, terminó el libro, fuimos al bautizo de su libro, su hija cumplió unos años más y a los meses murió. Pero cumplió su sentido que tenía de la vida. Porque tenía una razón para vivir, a pesar de una enfermedad terminal. Sí, sí, qué impresionante y de verdad que bueno, además del sentido
de encontrarle un sentido a la vida, de un por qué hacer algo, dejar un legado. También me recuerdo ahorita pues que Frankl habla de que un sufrimiento sin sentido, un sufrimiento sin tener un porqué no es justo, no es lógico, ¿verdad? O sea, todo sufrimiento tiene que tener un porqué. Y con respecto a, bueno, permíteme leer algo que nos pone Edgar aquí, que dice, que responde que él sí leyó, solamente que soy nuevo en el chat y me perdí las 2 primeras sesiones. Lo volveré a leer, pues la primera vez fue antes de iniciarme como coach. Muchas gracias, Edgar, por acompañarlo, y te repito lo mismo que Arlet. Aquí no estamos excluyendo a nadie ni exigiéndole a nadie que tuviese las 3 sesiones anteriores, las 2 sesiones anteriores, porque realmente lo que estamos es planteándonos un espacio de reflexión en el cual puedas compartir lo que esto que estamos diciendo, hablando, de lo que estamos comentando, produzca en ti como reacción, qué impacto tienen en ti estas palabras. Si de alguna forma puedes compartirla, lo valioso de esto es reconocernos como seres de una misma raza. Todos sufrimos, padecemos, comemos, tenemos placeres y tenemos sufrimientos. Entonces, ¿cómo nos afecta lo que nos ocurre en nuestro día a día y cómo nos afecta lo que nos ocurre en situaciones, así como decía Torcuato, creo que en una de sus preguntas, extremas, que es para nosotros ese extremo, que nos hace llegar a sentir que estamos en el borde, en el límite de nuestra capacidad de aceptación o tolerancia. Un nuevo mensaje. Vamos a ver quién nos escribe. Jesús. El cáncer me acercó a mi padre. Logré entender que lo amaba y entendí que mi rol frente a él era de un simple hijo. Sí, y te agradezco, y Jesús, por comentarnos esto que evidentemente te toca, que tiene que ver con tu intimidad y algo valioso para ti. Es doloroso cuando llegamos a un momento así y entender lo que significa nuestro rol como hijo o nuestro papel como ser humano al lado de otro ser humano que está sufriendo por una enfermedad. Que se despierte la compasión en nosotros, porque quizás dependiendo de la figura que tengamos de nuestro padre o de un ser que esté sufriendo al lado nuestro, si siempre lo hemos visto como el fuerte, nos parece imposible entender su sufrimiento o difícil de aceptar su sufrimiento. Gracias, Jesús. Lali, quisiera viendo un poco el tiempo, compartir un poquito algunas de las notas que yo hice sobre algunos de los conceptos de la logoterapia, de la manera más práctica posible y de la manera más corta, de forma tal de que eso nos ayude digamos, a reflexionar sobre esta parte del libro, ¿verdad? Que es la parte final, que como lo dijo Frankl, fue, digamos, una petición que le hicieron los editores, que finalmente hicieron que el libro fuese conocido. Y sobre todo porque la logoterapia, personalmente yo le he encontrado tanto sentido para el coaching que me siento muy cercano a ella, y que pienso pues que el enfoque que le da Frankl se distancia un poco de la psicoterapia, que ya sabemos que normalmente los coaches tenemos que mantenernos
al margen de la psicoterapia, no está dentro de nuestro campo y debemos inclusive remitir a personas a un psicoterapeuta cuando definitivamente su condición lo amerita. Pero la logoterapia, pues digamos, nos abre una visión distinta, nueva, y que posiblemente nos permite caminar de la mano de la logoterapia con lo que es para nosotros el coaching. Entonces, bueno, primero, aquí el concepto, ¿no? La logoterapia se centra en el significado de la existencia humana. Es decir, pues es la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. O sea, es una incesante búsqueda del sentido del por qué existimos, por qué estamos aquí. O sea, qué se espera de nosotros, qué espera la vida de nosotros. Añade que en una vida con sentido, todo sufrimiento o toda limitación física o de cualquier tipo, porque muchas veces es psicológica, es emocional, nos sentimos bloqueados emocionalmente, ¿verdad? Eso nos produce un sufrimiento y si la vida tiene sentido, eso pasa a un segundo plano. Después, bueno, viene varios conceptos propios de la logoterapia. El primero es la voluntad de sentido, que nos dice Frankl, que es este afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal. Es un afán propio de cada quien de encontrarle sentido a por qué estoy aquí. Entonces, en los casos de enfermedades graves, de sufrimientos transitorios o permanentes, de una privación de libertad temporal o de por vida, ¿verdad? Estas son situaciones humanas en las cuales es importante encontrar un sentido concreto a la existencia humana para poder trascender o para poder, digamos, dejar un legado a pesar de ese sufrimiento. Hay otro concepto que a continuación nos trae Frankl, que es el de la frustración existencial, que viene siendo la frustración de la voluntad de sentido, o sea, que no encontramos voluntad de sentido. Esto, concretamente, él nos dice que va a lo psicológico, a la mente, y que se vincula con neurosis, que es un tema de psicólogos. O sea, una persona con una frustración existencial que no le encuentra sentido a su vida, posiblemente es una persona que habría que referir a un psicólogo, porque según Frankl nos dice, pues se trata de algo que viene de la mente o que está vinculado a algún tipo de neurosis. ¿Ok? Frankl define también un concepto que él llama neurosis noógena. Y es una neurosis, ya dijimos ahorita que las neurosis en general, ¿verdad? Es necesario referir a los psicólogos. Pero en el caso de la neurosis noógena, él nos dice que es una neurosis de origen en la existencia humana, no en la psique, no en lo psicológico. Tiene que ver con el núcleo espiritual del ser humano. Y según él, esta no es una situación a referir a un psicoanalista. Y nos dice inclusive, y lo coloqué yo aquí con comillas, ¿verdad? No todos los conflictos son neuróticos. Y a veces es normal y saludable cierta dosis de conflictividad. O sea, nos está diciendo que no nos sintamos mal de tener conflictos porque los conflictos debidamente canalizados nos llevan a un progreso, nos llevan a un encontrar soluciones. De hecho, en una situación típica de coaching, podemos ayudar a un cliente, a un coachee, ¿verdad?, que tiene algún tipo de conflicto, una decisión importante que tomar, que para él representa un conflicto, y ayudarlo a darse cuenta de qué es lo que lo está limitando y a permitirle encontrar, digamos, sus fortalezas personales para tomar una decisión que sencillamente lo saca de ese conflicto.
Otro concepto que él nos da es el de no dinámica. No dinámica nos dice, voy a citar brevemente solo lo más importante, ¿verdad? Él dice, no se trata de vivir sin tensiones, sino de esforzarse y trabajar en pos de una meta que merezca la pena. Y aquí cuando cito meta, pues me viene a la mente inmediatamente que en una sesión de coaching normalmente hay un objetivo, hay una meta que lograr. Y precisamente, ¿por qué existe ese objetivo, esa meta? Porque hay una tensión. La tensión es la que nos hace darnos cuenta de que tenemos algo que resolver, de que hay un conflicto. Y ese conflicto es el que nos lleva pues, a sentarnos allí frente a un coach que nos ayuda a explorar y a encontrar salidas. Justamente dice que la no dinámica, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hablar, que es el no vivir sin tensiones, sino tener metas que nos muevan a esforzarnos y a trabajar. Lo contrario o lo opuesto a la no dinámica es el vacío existencial, ¿verdad? Y él menciona que los casos de alcoholismo, de delincuencia juvenil, las personas jubiladas, se encuentran ante un vacío existencial, digamos, los jubilados, o el alcohólico o el delincuente juvenil caen en esto posiblemente por estar enfrentando un vacío existencial. Después hay otro concepto que es el sentido de la vida. Nos dice que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Y aquí me permito citar una expresión que he utilizado en ocasiones anteriores. No recuerdo quién me la dijo y después pues la he repetido muchas veces, que habla de que la responsabilidad es la habilidad de responder. Responsabilidad, habilidad de responder, ¿verdad? O la capacidad de responder, que es justamente lo que nos está diciendo Frankl, que es la esencia de la logoterapia, ¿verdad? Esa capacidad de ser responsable del ser humano. Bueno, después hay otras citas que van al sentido de la existencia, el sentido del amor, el sentido del sufrimiento, del cual ya estuvimos hablando. El sentido del amor, quiero citar esto que me pareció tan parecido al coaching que de verdad me identifiqué muchísimo, de releerlo, ¿verdad? Porque ya lo había leído y ahora pues le encontré este sentido, ¿no? Al hacer consciente al paciente, en el caso del es paciente, en nuestro caso sería el coachee o el cliente, ¿verdad? De lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que todo su potencial se convierta en realidad. Ese es en gran medida nuestro como punto de hablar un poquito de la logoterapia y de lo que opinan ustedes, quienes son coaches y quienes no, pues también, qué opinan de esto, ¿verdad? De cuán cercana está la logoterapia al coaching. Les dejo la palabra. Discúlpame, Torcuato, pero yo por un momento se congeló tu imagen y no te escuché la pregunta, pero no sé si fue mi señal que se cayó por un instante. Sí fue. Bueno, yo escuché que su interés era, en cierta forma, ver de qué manera la logoterapia o todo lo que Franklin había expuesto estaba relacionado con el coaching o con nuestro ser dentro de la vida del coaching. Pues. Creo que fue así.
Sí, sí, Yoli, correcto. Gracias por el resumen y efectivamente Lali me enseñó como que estaba un poco mala. Ok, gracias. Fíjate, yo más que hablarte un momentito del coaching, quisiera compartir con ustedes algo que tiene que ver mucho con el sentido de vida y los elementos o las vías de la felicidad del que tanto nos habla Martin Seligman con la psicología positiva, aunque siempre en la psicología positiva cita mucho la logoterapia, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, que los elementos de la felicidad, que para conformar la felicidad se puede mirar a través de 3 ópticas y de allí podrá llegarnos la felicidad. Una de ellas a través de la vida con placer, que es enfrentarnos, por ejemplo, al dolor o a las emociones. Y sin embargo, esta vida permanente de placer, si no está unida a otros componentes, pues se vuelve vacía y no tiene como sentido. La segunda otra vía por el cual pudiéramos llegar a la felicidad es la vida con compromiso, que es el compromiso consigo mismo, eso de los que ellos tanto hablan de poner en orden mi casa. Y el compromiso con los demás, que es el servir, apoyar, y tiene que ver mucho también con el coaching, ¿no? Con el servir, apoyar, en conducir. Pero también se habla como el último elemento, pero que al final es el más trascendental de esta vía, que es el sentido de vida, que es la mirada que va más allá de uno mismo, que es el significado que le damos a las cosas, el significado que le damos a la vida y la capacidad de trascender. Y esto me recuerda de que, bueno, sin duda que el sentido de la vida dentro de los niveles neurológicos de conciencia está como en la parte última de la pirámide, en donde el ser humano está ligado más allá de la identidad. Y si yo pierdo lo que es la identidad, mi identidad y lo que es el sentido de mi vida, pues ya no tiene justificación de por qué estoy aquí ni para qué estoy aquí. Y la vida pues se diluye, se pierde. Y el coaching, respondiendo un poco a tu pregunta, sí creo que tiene bastante relación, porque en la medida en que podamos servir a otro y en la medida en que la persona a través de nuestras preguntas y de llevarle y de apoyarle pueda encontrar el significado de sus palabras, el significado de su vida, pues puede desarrollar su máximo potencial y cambiar su mirada de observador. Excelente, Yoli. Muchas gracias por tu compartir y por las similitudes entre la psicología positiva y la logoterapia y el coaching. Y fíjate, para completarte algo, hay algo que decía que a mí me encanta mucho, que dice Diner, cuando él dice que la felicidad es cuestión de equilibrio, ¿no? Porque él habla mucho que si hay demasiado placer, sin propósito, sin un significado, puede ser destructivo. Cuando también habla de que el hedonismo, sin la búsqueda de significado, pues deja a la mayoría de la gente sintiéndose vacía. Sin embargo, tener demasiado propósito, sin realmente nos sintamos bien, esto nos dejaría algo sin desear. Por lo tanto, es el equilibrio y encontrar siempre el propósito y el significado de la vida. Qué bien, qué bien eso del equilibrio, ¿no? Porque a Frankl, sí, le leí varias veces, anteponer un poco el propósito de la existencia a los otros propósitos, el del placer o el del poder, lo cual no está reñido con lo que tú acabas de decir, simplemente lo que está es como priorizándolo, pero estoy de acuerdo con que debe haber un equilibrio también. Yo quería, no sé si con esto me estoy desviando, pero podríamos hablarlo un poquito más adelante. Es una parte que está en la página 33, donde él habla de la añoranza, de la soledad. Eso me llamó bastante la atención. No, para nada, Yoli, compártelo. O sea, yo creo que la flexibilidad en este compartir más bien enriquece que resta. Fíjate tú, quiero leerlo textualmente y luego pues te digo les digo lo que yo pienso al respecto. Él dice en La añoranza de la felicidad, página 33, cuando dice, cierto que a veces en que era posible y hasta muchas veces necesario mantenerse alejado de la multitud,
Es bien sabido que en una vida comunitaria impuesta, en la que se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento, puede producir la irresistible necesidad de alejarse, al menos durante un corto tiempo. El prisionero anhela estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Entonces, bueno, esto me lleva a la necesidad que tiene el ser humano de ir en la búsqueda de su interior, ¿no? De sentarse en un estado de reposo, en una meditación consigo mismo, un poco para explorar lo que siente y encontrar ese sentido de vida precisamente en esos espacios de soledad, en esos espacios de reposo donde necesitas que los elementos externos no puedan interferir o sabotear tus pensamientos o esa búsqueda interior que le pueda dar significado a tu vida, ¿no? Sí, excelente, lo comparto un 100% y de verdad que quiero compartir con ustedes que yo personalmente necesito una dosis de meditación frecuente. Hay épocas en las que debe ser diario, hay otras épocas que de pronto puedo saltármelo un poco, pero es precisamente buscando ese equilibrio interior al cual también me refería yo al principio cuando lo comenté. Hola, ¿me escuchan? Hola. Aquí estoy, sí, te estamos Ah, escuchando. Yo les ok, estoy dejando el espacio ok. al resto de los compañeros para que no parezca que esto es un diálogo entre tú y yo. Claro. No es la idea. Eh, bueno, muchísimas gracias, Yoli, porque realmente lo que nos has compartido es valiosísimo. Esa necesidad de estar a solas. Eh, Déjenme mencionarles ahí, o sea, un poco también como conectando lecturas. En este momento no recuerdo cómo se llama, pero hay un coach que, mentira, él no es coach, él es un escritor, facilitador, y tuve la ocasión de escucharlo en una conferencia hace unos años, que habla de la necesidad de hacer el trabajo desde la soledad. Se dice que el hombre, para poder producir y ser eficiente y productivo, necesita estar a solas un tiempo. Y él propone una teoría, digo yo, una metodología que la llama trabajo profundo. Ahora, el trabajo profundo no tiene nada que ver con que necesariamente sea un espacio de gran reflexión, psicoanálisis ni nada por el estilo. Él lo que dice es que nos encontramos tan distraídos por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos olvidamos de conectarnos con aquello que nos importa. Entonces, él dice, no quiere decir que no tenga, él tiene como una guerra a los celulares, a internet, al televisor, a todo eso. Entonces dice, no quiere decir que nos deshagamos de eso, sino que lo que plantea es que probablemente él en particular lo que hace que dice, bueno, yo a la semana dedico 2 días a desconectarme para estar conmigo mismo, y si tengo que hacer algún trabajo o no sé, una investigación o lo que sea, empiezo por estar a solas conmigo mismo. Y es bien interesante porque fíjate que aquí Frankl menciona el psicoanálisis de Jung sin que hubiese una conexión directa con esto, utilizaba ese método
Y este señor, ay Dios, si me pudiese acordar de cómo se llama, para mencionárselo, pone como ejemplo a Jung. Dice, Jung solía irse a una cabaña que tenía en el bosque y se quedaba allí sumergido en sus pensamientos, en sus reflexiones, en sus estudios por días antes de él producir cualquiera de estas obras maestras que producía, que eran producto de sus reflexiones. Pero gracias a la soledad y al estar consigo mismo, me pareció valioso traerlo a colación. Excelente, Lali. Gracias por la conexión y por la cita. Sí, yo les ofrezco que yo les voy a comentar el nombre de es un hombre autor. bien, sí, este autor. Ok, voy viendo un poquito el tiempo. Quisiera compartir las preguntas que yo he preparado para el día de hoy, a ver si nos motiva un poquito de reflexión. Y al final, antes de irnos, pues tengo también otras preguntas finales ya para dejarlas, o sea, para que nos queden de reflexión las que había preparado para hoy. Ok, estas son las de hoy. Déjame ponerlas en grande porque las tengo que se vean un poquito mejor. Ajá. Bien, la primera es esta. ¿Cómo ayudaste a trabajar una situación en la cual se atentó contra la vida o en la cual el cliente no daba valor a la vida? ¿Okay? Porque a lo mejor no, esa extrema de una situación en la cual se atentó contra la vida, a lo mejor nadie la ha tenido, pues, pero posiblemente sí hemos tenido situaciones en las cuales el cliente, pues, no ha estado valorando adecuadamente la vida. Y la otra pregunta tiene que ver con los conceptos de la logoterapia. ¿Cuál de ellos te pareció más útil para el coaching? ¿O cuál identificas como más importante para trabajarlo dentro del coaching? Ok, entonces, bueno, anímense. Si alguien tiene algo que compartir, por favor. ¿Cuál de los conceptos de la logoterapia te pareció útil para ti mismo o te identificaste con él para su aplicación en tu vida? ¿En qué momento, de repente, no como coach, sino personalmente, en qué momento comprendiste el valor de la vida y qué te hizo comprenderlo? Bueno, un poquitito para ver el silencio. Gracias. Entonces, fíjate, creo que tengo mucho eco. No, está bien, te escuchamos bien. Ok, fíjate. Sí, en este momento, ya lo volvemos acá. En este momento de la vida nacional, yo creo que sí tiene que ver mucho esta frase que dice Frank cuando él habla acerca de la libertad interior. Y él dice que en el periodo de estar preso, estar privado de libertad, de tener cercenada la libertad, y eso me trae a este momento
vivencial en que estamos teniendo los venezolanos, que hemos perdido la libertad en algunas áreas. Sin embargo, está en la decisión interna, en el fuero interno de cada uno de nosotros, no perder esa libertad interior. Y esta frase me encanta, que tiene que ver en la página 40, que precisamente él dice que él dice algo más o menos así, dice: a este hombre le tienen prohibida tanto la vida creativa como la existencia de goce. Pero no solo son significativos la creatividad y el goce. Todos los aspectos de la vida igualmente son significativos, de modo que hasta el sufrimiento tiene que serlo también. El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no sería completa. Entonces, mi reflexión tiene que ver un poco para traer a colación lo que tú dices, qué de los conceptos de la logoterapia o de lo que ha dicho Frank podamos utilizarlo en nuestra vida personal o lo que estamos viviendo en este momento. Yo le diría que, bueno, que inclusive hasta las dificultades que estamos transitando, hasta el sentido de privación de libertad en algunos aspectos, sin embargo tenemos la posibilidad de tener esa libertad interior y aprender de los momentos difíciles, de las situaciones críticas, del sufrimiento que han padecido otras personas, si no lo hemos padecido nosotros de una manera intensa. Sin embargo, podemos aprender de ese dolor profundo que está viviendo la gran colectividad. Y creo que eso le puede dar significado a nuestra vida para cuando un periodo de dificultad pase, nosotros como coach tengamos las herramientas suficientes para poder ayudar a trascender a otros, para que le encuentren también su propio significado. Gracias, Bueno, eso Yoli. es lo que quería aportar. Gracias, de verdad, hermosa reflexión. Hermosa reflexión yo creo que nos toca muy de cerca a todos en estos momentos y de verdad que nos diste un bonito regalo con tu reflexión. Mira, voy a leer por aquí. Venezuela, tú nos comentas. Venezuela está en busca de sentido y significado. Excelente noche. Gracias, Jesús. Yo te voy a comentar acá, Torcuato, bueno, y generales. Para mí, la parte más bonita de estos aspectos de la logoterapia, para descubrir el sentido de la vida, se produce, de acuerdo a lo que él dice, por el sentido del amor, buscándole el sentido al amor. Ajá. Te silencié porque yo creo que se hace eco cuando tiene alguno de los micrófonos abiertos. En el sentido del amor dice: el segundo camino para descubrir el sentido de la vida se produce mediante la aceptación de una donación de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior provocada por la belleza de una obra de arte o del esplendor de la naturaleza, o por sentir por el amor el cercano calor de otro ser humano. El amor es el único camino para arribar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Y aquí yo creo que todas las doctrinas religiosas que nos conducen a la espiritualidad nos hablan de amar al otro, así como los mandamientos en la religión católica. Yo no soy judía, pero sé que algo de esto también habla, que es amar al prójimo. En la medida en que somos capaces de amar a otros, nos vamos a conmover con su sufrimiento, y si estamos en capacidad de amar, estamos en capacidad de dar. Y yo creo que ese es
O sea, allí está todo el sentido de la vida. A veces nos olvidamos de la cosa como más sencilla, que es eso que nos conmueve. Para los que vivimos en Caracas, el asomarnos a la ventana y ver el Ávila, de repente es un motivo para conmovernos. Para los que se van o se han ido de Venezuela, siempre vemos en los videos, en los chats, en todo, no, que lo bello que es nuestro país, etcétera, etcétera. No, se conectan primero que todo con la naturaleza y uno diría, bueno, la verdad, la naturaleza estaba ahí y no es el estar con la naturaleza lo que te da de comer o lo que te hace huir, o lo que te hace llenarte el corazón de algo. Y es que yo creo que simplemente es esa conexión que nos hace sentir humanos, nos hace ser parte de un espacio. No sé, es como ese recordarnos que somos parte de algo tan grande, es lo que es el sentido del amor. Es amor no solo por mí, sino por el que está al lado, por el espacio donde vivimos. Y bueno, y nos podríamos quedar hablando en esta forma quizás muy, muy personal, o al menos yo podría estar estableciendo una cantidad de conexiones. Cuando tú hablas de las preguntas tuyas, ¿qué haces? ¿Cómo ayudaste a trabajar una situación en la cual se atentó contra la vida o en la cual un cliente no daba valor a la vida? La verdad no he tenido, afortunadamente, no he tenido ningún caso semejante, y sin embargo sí, el sentido de lo que ha sido la privación de libertad, la privación de salud, la privación del disfrute y goce de la compañía de otros. Y allí realmente el coach actúa atendiendo a las necesidades de nuestros clientes. No hay más nada que decir, es decir, no hay una receta. Cada uno de nosotros atiende de acuerdo a aquello que el cliente nos trae. Nuestro coaching nos plantea lo que requiere y nosotros lo que hacemos es servirle de espejo, reflejarle lo que trae. Yo quiero agradecer enormemente a Torcuato por haberse ofrecido con un libro tan maravilloso, habernos brindado esta posibilidad y habernos permitido releer y revisar cosas tan conectadas con nuestra humanidad. Y nuevamente, además de agradecer a Torcuato, agradecerles a ustedes que se toman un rato de una tarde, de una noche de martes para compartir, para reflexionar, para escuchar. Y de verdad que los invito, Yoli, veo que te encanta leer. Traigan un libro, propongan un libro. Estamos aquí deseando que alguno de ustedes diga, yo me ofrezco para compartir un libro. No estamos fijando un libro en particular, el que ustedes consideren que puede otorgarle valor a otro que lo quiera leer acompañado. A veces las cosas más sencillas, miren, yo les propongo, ojo, algo que puede ser, si alguno de ustedes ha leído El Principito y le gusta El Principito, ¿qué libro más pequeño, más corto, más sencillo de leer y más promotor de reflexiones? Es ese libro. Entonces, no sé si alguno quiere tomar la batuta y proponerse a comentarlo. Lali, o asúmelo como reto y nosotros te seguimos encantados. Al Principito. La idea es que yo abro la puerta, yo abro la ventana para que ustedes se manifiesten. Esa es mi forma de servir. Les digo lo del Principito como les digo cualquier otro.
De verdad que siempre los voy a estar acompañando. De verdad, cualquiera de los libros que ustedes propongan. Bueno, tenemos 15 días por delante. En estos días voy a lanzarles por las redes una lista de libros que sabemos que pueden estar en digital, como para poderlos compartir a través de las redes, o mandárselos vía correo una vez que se inscriban. Y una vez que eso sea así, pues entonces propongamos quién o aceptemos la batuta de alguien que dirija este espacio. Muchísimas gracias a Torcuato por habernos compartido tu libro particular, tu libro de enseñanza en el diplomado de coaching, porque así fue como surgió la idea, ¿no? Sí, de verdad encantado. Para mí ha sido un gusto, un placer compartir este libro tan importante para mí. Y bueno, de verdad que no fue nada, no fue un trabajo, fue un placer. Un placer. No te escuchamos. No, un abrazo a todos, muchísimas gracias, un abrazo grande. Igual. Voy a colocarles un segundito unas preguntas finales que tengo por aquí para que queden. A ver. Ajá. Ahí están, ¿verdad? Las preguntas que pueden quedarnos como reflexión. ¿Sí? Si sabes que no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿qué te queda por hacer? Uh-huh. ¿Te has preguntado qué espera la vida de ti? ¿Qué sentido le puedes encontrar a tu enfermedad? Con una siguiente pregunta que es ¿de qué manera podrías serle útil a otros a través de tu enfermedad? ¿Y qué sería diferente en tu vida si no hicieras nada? A veces nos empeñamos tanto en algo y resulta que lo que corresponde o toca hacer es dejar que otros hagan. Bueno, muy buena esa pregunta. Gracias, Torcuato. A ustedes, un placer. Espero que nos encontremos nuevamente. Aparte del Principito también está El Caballero de la Armadura Oxidada. Son 2 libros corticos ambos, que yo creo que a lo mejor con 2 sesiones es suficiente pues, para compartirlo. Excelente. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Tania que nos acompaña. Gracias, Tania. Y A la orden. bueno, esperamos verlo pronto.